Bueno, vamos a intentar ignorar que hay un perro ladrando como desquiciado hace un rato. ¡Ah! Me olvidé de algo. 2 horas después. Bueno, ahora sí. Finalmente, ahora sí. Bueno, qué difícil es decir hola. Yo sé de varios, o sigo por lo menos varios youtubers que les cuesta como que despedirse. No, a mí me cuesta decir hola. Despedirme sí, besis. Pero decir hola, ay Dios, qué complicado. Bueno, no importa. El tema es que acá, después de estos imprevistos que seguramente nuestro querido editor va a haber cortado, arrancamos este nuevo video. Primero que nada, decirles hola, bueno, bienvenidos, yo soy Omaira. Me encanta tenerlos una vez más acá en el canal y espero que les haya gustado el video anterior. Por lo menos hasta donde yo vi, hay mucha gente que lo ha estado viendo, así que eso me pone muy contenta. Y bueno, nos encontramos acá nuevamente para mostrarles un nuevo libro. Y para el día de hoy he decidido sacarme, digamos, todo lo que es lo romántico, lo medio triste, lo policial, y vamos a ir a un libro que podríamos considerar como de ciencia ficción, pero también es un poco de futuro distópico. Porque antes de que existieran los Juegos del Hambre y antes de que existiera Divergente y este tipo de sagas que hablaban de futuros en donde la sociedad está armada de una manera completamente diferente a como la conocemos actualmente, existieron libros anteriores a este que planteaban situaciones similares. Esperan a estar teniendo algo ahí en el... Pero bueno, disimulen conmigo. Dentro de estos libros nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es un libro que nos plantea también una sociedad futurista, una sociedad tal vez en un futuro no muy lejano, en donde las cosas son muy diferentes a como nosotros la tenemos planteada ahora, ¿no? En esta sociedad así neocapitalista, liberal, tenemos también opciones, o este autor nos presenta una opción diferente que es la de Un Mundo Feliz. Ahora bien, teniendo en cuenta esta, arrancamos. ¿Cómo es este mundo? Este mundo feliz que nos plantean está formado por una pirámide social que va a tener diferentes clases sociales o diferentes clases de individuos, dicen ellos, ¿no? Vamos a tener a los alfa en el tope de la pirámide, vamos a tener a los beta, después vamos a tener a los gamma, los delta y los epsilon en lo más bajo de esta sociedad. ¿Qué es lo interesante? Que estas diferentes clases no nacen de forma espontánea como nosotros los conocemos, así que se forman parejas y tienen un hijo por diferentes medios. No. Esta sociedad lo que nos plantea es que cada individuo es genéticamente hecho a la medida de la clase a la cual va a pertenecer. Y algo muy interesante es que los alfas y los betas de todas estas clases son los únicos que van a existir, digamos, de la unión de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Las demás clases que mencioné, los gamma, los delta y los epsilon, son personas, son individuos que van a aparecer de la conjunción de un óvulo, de un espermatozoide, pero que se va a replicar hasta casi 96, que ese es el máximo de individuos que han sacado de una unión de esta, es decir, que van a ser mellizos y mellizos. ¿Esto qué trae? Esto trae que van a ser personas que tienen todos la misma cara, porque todos son gemelos, van a tener más o menos, digamos, a lo largo de toda esta sociedad se dividen o se reparten, mejor dicho, perdón, se reparten alrededor de 10.000 nombres que son iguales para todos. Y están todas estas clases por igual, están todas condicionadas para que les parezca bien el rol que les va a tocar dentro de lo que es la sociedad, porque esta división de clases no solamente implica esto, sino que también implica qué rol van a ocupar dentro de esa sociedad. Los que son epsilones, los gamma, los delta, son los que hacen todas las actividades como que diríamos de servicio, ¿no? Todas estas actividades de ser, no sé, mayordomos, de ser camioneros, de hacer todo lo que tiene que ver con disposición de residuos, todo este tipo de tareas que por ahí no son como las más bonitas, les corresponde hacerlas a estas clases, mientras que a los beta y a los alfa, obviamente, lo que les va a tocar son todas las partes como de mayor responsabilidad. Por ejemplo, hacerse cargo del centro de fecundación, que es en donde se van fabricando a cada uno de estos individuos, dependiendo de la clase que van a tener, los que van a tener toda la parte de lo que es la educación de esas personas, los enfermeros, los médicos, todos los que tengan un rol de importancia en donde hay que decidir hacer cosas, son los que le va a tocar desempeñar a los alfa y a los betas.
Ahora bien, los alfas y los betas, todos por igual, también van a estar condicionados. ¿Y la condición cuál es? Que cada uno de estos individuos, no importa qué clase pertenezcan, van a estar condicionados a que les guste el lugar que ocupan dentro de la sociedad. Ellos no les va a importar si hacen actividades como de más servicio, de menos servicio o por ejemplo, a un alfa nunca le gustaría hacer trabajos de mayordomo, pero a un delta sí. Pero ese delta va a pensar que nunca quisiera tener el trabajo de un alfa porque tiene mucha más responsabilidad, entonces no le gusta lo que no puede, para lo cual no ha sido programado. Entonces nos plantean casualmente un mundo feliz porque cada individuo es importante en la actividad que realiza, porque si no la realiza ese individuo, no la puede realizar una persona de otra clase, y a su vez está contento con la posición que ocupa. Puede tener todo lo que quiere tener, de acuerdo a los condicionamientos previos que ha tenido, y es feliz. Han logrado una sociedad en donde pueden ser seres útiles a la sociedad, pero no solamente desde el punto de vista de útil en cuanto a trabajo y producción, sino que además son seres que consumen lo que por su clase quieren consumir, es decir, todos los bienes que existen, y son jóvenes, son fuertes. Si tienen algún problema puedan recurrir al soma, que es una especie de droga recreativa que evita que tengan emociones fuertes o que, por ejemplo, se sienten tristes, si se sienten enojados, se toman eso y es como felicidad instantánea. Y les permite casualmente mantenerse en esa posición para la cual han sido creados y existen. Todo este condicionamiento que hacen alrededor, digamos, de las diferentes clases es con la intención de que ese individuo se sienta bien con la posición que ocupa, ¿no? Y si se llega a sentir mal, puede hacer uso, por ejemplo, del soma o de todos estos medios recreativos para que eviten esos sentimientos fuertes, esas emociones fuertes. Y además, dentro de ese condicionamiento está esto de que esos sentimientos fuertes son negativos. En realidad vos no los tenés que tener, entonces los paliás con el soma. Si bien puede haber o se puede sentir como que hay una especie de infantilización del ser humano, esto se pone por encima de que cada individuo que existe dentro de la sociedad no solamente tiene un rol que tiene que cumplir, que es súper importante, sino que además es feliz. Entonces no le importa lo demás porque lo que él quiere hacer ya está previsto, ha sido condicionado para que le guste y también se le dan los medios para que se pueda hacer con esas cosas que le gusten. No existe la frustración entonces en esta sociedad y no existen las emociones fuertes. Vos podés estar con todo el mundo porque este es como el principio general, todo es de todo el mundo, no existe la monogamia como concepto, no existe la familia como concepto porque todos los seres humanos son creados por igual en las plantas de fecundación en donde se les va otorgando un grupo, unos amigos, una profesión y obviamente también a través de lo que son mensajes subliminales, esta conciencia de clase de a dónde vos tenés que ir y qué es lo que vos querés hacer. Obviamente las personas que se salen de esa norma no es tan buena, o sea, la idea es que no te quieras salir de esa norma, pero también te dan todos los medios para que no te salgas. Es decir, que en teoría es un sistema casi perfecto porque haces seres humanos que van a desempeñar determinadas tareas las cuales les garantizas que van a ser felices ahí. Esa es la sociedad que nos plantea un mundo feliz. Hermoso. Hasta ahí me parece una fantasía. Y porque además también tiene otra cosa positiva y es que sus cuerpos se mantienen en perfecta juventud todo el tiempo que van a vivir. Han logrado conquistar la vejez en ese sentido y tienen sin embargo una vida útil hasta los 60 años. A los 60 años ya el cuerpo empieza a declinar naturalmente para ellos y se van, digamos, también a otras plantas donde van a fallecer, pero además cuando los van a incinerar, porque obviamente nadie es tan importante como para que lo lloren mucho, pasan directamente a la parte de lo que es la cremación y cuando los creman esas emanaciones de fósforo y qué sé yo que quedan, también son utilizadas para, por ejemplo, hacer plantaciones, es decir, absolutamente todo se aprovecha, todos son importantes en la medida del rol que realizan dentro de esa sociedad. Pero a su vez nadie es de nadie y todos es de todos, ¿no? Entonces dentro de esto tenemos, digamos, la historia que nos compete. Dentro de este mundo feliz nuestro protagonista va a ser más que nada Bernard. Bernard es un alfa más, si mal no recuerdo, es un alfa más que si bien tiene todo lo que corresponde, digamos, a esa profesión, a esa clase que él tiene, el problema es que al parecer dentro de todo el circuito de creación de su persona, alguien ha metido mal algo en ese frasco y en vez de medir, no sé, el 1,90 m que miden los alfas, mide como 8 centímetros menos. Entonces, si bien lo reconocen como un alfa, entre sus pares, como no entra dentro de los cánones, como que lo miran medio de costado y eso a Bernard le genera muchísimo resentimiento. Se siente solo todo el tiempo porque siente que todo el mundo lo mira literalmente desde arriba porque es bastante más bajito
Entonces es una persona que es bastante heterodoxa. No le gusta estar con gente o no le gusta compartir las actividades con la gente, porque la mayoría de las actividades están planteadas como en grupo, porque nadie es de nadie y todos son de todos. Entonces todo eso a él lo lleva, digamos, a ser como bastante raro y resentido, a pesar de que él tiene la posibilidad de estar con, no sé si con quien quiera, porque tampoco tan así, pero sí de poder acceder a lo que él quisiera. Pero entre el defecto físico que tiene y esta conciencia demasiado grande de sí mismo, que no es lo normal, hacen que sea como siempre señalado como el rarito, ¿no? Como que siempre está de mal humor, no toma soma, o sea, hay muchas cosas que hace él que son consideradas heterodoxas y obviamente los demás, sus pares, dicen, con este flaco no me quiero juntar. Ahora bien, sin embargo, y a pesar de eso, Bernard tiene un amigo que se llama Helmholtz, que ya voy a pensar cómo le ponemos, le vamos a decir el amigo nada más, que también tiene esta conciencia de sí mismo. Pero al contrario de lo que le pasa a Bernard, él es un perfecto alfa, es decir, mide lo que tiene que medir, es bello, es hegemónico, vamos a decir. Entonces, ¿a él qué le pasa? A él le toca toda la parte de lo que es la propaganda, porque dentro de este mundo, incluso lo que es entretenimiento, tiene que ser en base a los condicionamientos que tiene. Y hacer eso es por supuesto, es algo muy importante dentro de lo que es esa sociedad. Entonces, esta persona que se dedica a eso también está empezando a tener mucha conciencia de sí mismo, porque claro, le toca toda la parte de lo que es el arte, que no es arte porque es bastante vacío planteado en este mundo. Entonces, justamente se encuentran como amigos en esta situación de disconformidad que tienen del sistema que los rodea, que no terminan de entender y que no les termina tampoco de gustar, porque si les gusta no te importa no entenderlo. Pero bueno, además de esto, Bernard tiene detrás una chica que se llama Lenina, que es la perfecta chica, es beta ella, y es la perfecta chica, digamos, de este mundo feliz. Es curvilínea, es bonita, y casualmente parte de que todos pertenecen o todo es de todos, tiene que ver con esto de que no existe casualmente la monogamia. Entonces a ella le gustan todos, pero porque es socialmente aceptable que le gusten todos. Y ahora está puesta en que quiere conocer o estar con Bernard. ¿Por qué? Porque Bernard, por el trabajo que él hace, es el único que puede ir a una reserva de salvajes. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, como es el único que puede lograr eso, ella está súper interesada en conocerlo y en estar, porque nunca ha ido a un lugar así. Encima, en este mundo tenemos que pensar que es un mundo futurista, entonces tenés la posibilidad de viajar en helicóptero, o sea, todos tienen helicópteros particulares y pueden viajar a cualquier lugar del mundo. Esta historia se desarrolla en lo que vendría a ser el Reino Unido, Inglaterra, pero ellos tienen la posibilidad de viajar en helicóptero a cualquier lado, así tipo Menem y la estratosfera. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. O sea, tienen la posibilidad de viajar en helicóptero y llegar a través también, si no de cohetes o de otros medios, en horas a cualquier punto del mundo. Entonces, ella conoce muchos lugares del mundo, pero no conoce una reserva de salvajes, que son las menos que quedan. Entonces está súper entusiasmada y quiere que funcione, digamos, este vínculo que está empezando a tener con Bernard, porque quiere ir a visitar ese lugar. Bien, el tema es que Bernard tiene una cosa, que le gusta mucho Lenina, pero sí acepta. Es como que Bernard es un poco hipócrita en este sentido, porque hay cosas que le molestan de la sociedad, pero le gustan muchas otras cosas. Entonces es como que critica algo de lo que a su vez él disfruta constantemente. Pero bueno, sea como sea, Bernard termina tramitando el permiso para poder ir a la reserva, y cuando va a pedirle el permiso el director de su institución le dice: ay, ¿querés ir a ese lugar? Porque no es un lugar al cual normalmente se vaya a vacacionar. Primero, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de pedir permiso, Bernard es una excepción, y por otro lado porque vas a ver salvajes, gente que no vive como se vive en esa sociedad, ¿no? Ya vamos a hablar más de las reservas de salvajes. Entonces le dice: ah, mira, ¿querés ir? Yo una vez fui cuando era joven, fui con una chica, pero cuando volví parece que la chica se perdió, nunca más la volví a encontrar, pero bueno, nada, cosas que pasan. Dame que te firmo, y le firma y se va. Bernard recontento. Bernard y el jefe se llevan bastante mal, porque todo el mundo sabe que Bernard es medio heterodoxo, o sea, no hace lo que tiene que hacer, y el jefe, como él es muy bueno en su trabajo, el jefe todavía no termina de encontrar la excusa, digamos, para sacarlo. Pero sí le advierte cuando le da el permiso que si él no deja de ser como es, o sea, si no empieza a intentar encauzarse un poco más para ser un ciudadano feliz dentro de este mundo feliz, lo va a mandar a una isla, y esa es como se dice, la amenaza constante, y es que te van a mandar a una isla. Mandarte a una isla implica que vas a estar en lugares
como de menor categoría, que para un alfa sí es algo importante que te rebajen de categoría, y completamente aislado del resto del mundo civilizado, ¿no? Entonces lo amenaza antes de irse. Bueno, cuestión que Bernard dice, pero que se vaya al corno, que me dé mi permiso firmado. Bernard es un intransigente y nada, como les digo, medio hipócrita. Él las cosas no te las va a decir de cara, porque de hecho con el director no se enoja en el momento, pero cuando sale de la oficina sí se enojó y le contestó mentalmente. ¿Vieron cuando uno pasa alguna conversación o pierden una discusión y después se queda un rato pensando y dice, ay, le tendría que haber dicho tal cosa? Bueno, Bernard es igual, pero ya como hasta medio rastrero, o sea, no es un protagonista que vos quieras que le pasen cosas buenas. Pero bueno, el tema es que Lenina y Bernard se van a la reserva de salvajes. Le dicen reserva de salvajes ¿por qué? Porque son lugares en donde no, ya sea porque no había muchos recursos naturales propios o por lo que fuera, no hubo intención de colonizar ese lugar y transformarlo en un mundo feliz. Todo el mundo funciona con ese sistema, pero han quedado estas reservas. Pero a cambio de eso, las reservas tienen gente adentro, porque no, suelen ser normalmente, digamos, como pueblos originarios, nativos, indios, pero a su vez están vallados con electricidad. Entonces ellos no pueden salir, los otros no pueden entrar, salvo en casos excepcionales, como el caso de Bernard, que tiene la posibilidad de pedir ese permiso, y son realidades que se mantienen completamente separadas, ¿no? Entonces cuando llegan, obviamente no hay nada de la tecnología que existe, porque básicamente están yendo a un lugar donde no hay civilización en esos términos. Lenina está anonadada porque ve mujeres con sus hijos. Claro, imagínense que el concepto de madre o de familia no existe para ellos y es incluso hasta un poco tabú, digamos. Entonces ve madres amamantando hijos, que es algo imposible en el concepto, digamos, de su sociedad. También les alcanzan a ver, digamos, como una especie de misa o de rito, en donde ven una cruz, claro, la cruz del cristianismo, que ellos tampoco no tienen Dios, digamos, dentro de su realidad. Y la otra está como que súper impresionada de lo que está pasando. Mientras ellos están ahí, conocen a un chico, a un indio, que es blanco, porque, a ver, el lugar, la reserva queda, nos dicen, en Nuevo México. Obviamente que por las condiciones climáticas la gente es toda tostada. Entonces de repente se encuentran a un flaco que es blanco, o sea, con características físicas más parecidas a las de ellos que al pueblo originario en el que están, rubio, ojos azules. ¿Qué hace este chico acá? Y que encima se le dirige a ellos y habla con ellos de una forma muy parecida como ellos también hablan, porque imaginémonos que son diferentes sociedades que manejan también distintos códigos. Y sin embargo, él sí se puede comunicar con ellos en ese mismo lenguaje. Entonces ahí les cuenta que su madre se llama Linda y que era una chica que muchos años antes de que él naciera, o un tiempo antes de que él naciera, había ido ahí con un joven que se había salido a dar un paseo, que se había perdido y que el chico nunca volvió a buscarla. Entonces ella se tuvo que quedar porque no le quedó otra. ¿Le suena de algún lado la situación? Bueno, el tema es que él les pregunta cómo es el otro lado, porque él sabe que la madre le ha contado un montón de cómo funciona todo del otro lado. Entonces ver gente de ahí finalmente después de tantos años es como un montón. O sea, hacía 20 años que no venía nadie de afuera, salvo Linda, que lo había tenido a él. Y obviamente que este jovencito que se llama John también le cuenta o le explica a Bernard el ostracismo en el cual él ha estado, porque él se considera, a pesar de haber nacido en ese lugar, se lo considera extranjero. Entonces no puede participar de ninguno de los ritos de la sociedad en la que está. De hecho no pudo hacer ningún rito de iniciación, no es un adulto, o sea, está completamente en el ostracismo. Pero Linda lo que le enseñó y que los otros no saben es a leer. Entonces él tiene mucha conciencia de sí mismo, es muy culto porque encima encontró un libro de Shakespeare que le ha dado un montón de conciencia sobre distintas cuestiones, tanto como de Dios, como de la ética, de la moral, cosas que sin embargo no comparte con Bernard y con Lenina, porque en realidad ellos son de una sociedad posterior a, digamos, a Shakespeare. Entonces, nada, si bien manejan el mismo idioma, digamos, los mismos términos, hay muchas cosas en donde Bernard y John, que están hablando, no se entienden casualmente por estas influencias de literatura a la cual Bernard nunca ha tenido acceso. Pero bueno, el tema es que Bernard les presenta a Linda, les presenta a la madre obviamente te das cuenta cuando la ves que era una beta, pero claro,
20 años han pasado, 20 años donde ella no ha tenido acceso al soma, no ha tenido acceso a ningún doctor, no ha tenido acceso a un montón de cosas que en su sociedad normal sí, entonces está como que avejentada, está gorda, sobre todo hacen hincapié en esto de que está gorda, no sé por qué, digamos, el cuerpo no ha sido conservado y encima ha tenido un hijo, que es tremendo, porque allá obviamente todo lo que son hijos los maneja, digamos, el Estado a través de estos centros de fecundación. Los niños los crían doctores, enfermeras que ayudan con todo lo que es el condicionamiento. En ningún momento hay una mujer pariendo, y ella casualmente, como estaba con este chico y como después no había tenido la posibilidad de hacerse con ningún tipo de pastilla anticonceptiva ni nada, había parido un bebé. La Lenina estaba, pero que no lo podía creer del asco que le daba toda la situación, porque pobre, hay que entender también que no era su normalidad, entonces en vez de sentir pena por Lenina, lo que sentía era repulsión. Pero bueno, como Bernard ya se dio cuenta, hijo, de quién es este flaco y quién era Linda, agarra y pide permiso para llevárselo a él, y bueno, y obviamente a la madre también se la tenía que llevar, primero porque el tipo no se iba a ir sin la madre, y segundo porque como a Bernard también le dio mucho impacto verla, dijo, joya, al jefe se la repongo, porque encima cuando llama para pedir el permiso se entera de que ya le estaban buscando reemplazo, o sea que la amenaza era cierta. Y como les digo, Bernard en ese sentido era bastante, ¿cómo podemos decir? Era bastante cagón. O sea, él se quejaba de la sociedad, pero no quería perder su lugar en esa sociedad. Entonces, claro, dijo, ¿cómo hago yo para zafar de esto? Llevo a la chica, llevo a Linda y a John, el hijo del director, a el lugar. El tema es que, bueno, Lenina también queda súper flechada con John, porque es un chico un poco más grande que ella, pero es muy bello. Y John también queda prendado a Lenina, porque también entendamos que el pobre, lo único que había visto en ese momento eran mujeres de la tribu, digamos. Y Lenina era completamente distinta en cuanto a piel, perfume, su pelo, su color de ojos, todo era distinto. Entonces, obviamente que se iba a enamorar de ella, era una obviedad. Bueno, cuestión que al día siguiente se vuelven todos para el mundo feliz, para el Reino Unido, vuelven. ¿Y qué pasa? El jefe, que venía a echarlo con unas ganas tremendas, se encuentra con que el Bernard le dice, no sabes a quién me encontré en la reserva, y le hace pasar a Linda, y el tipo le dice, ¿quién sos? Y la Linda, ¿qué no te acordás de mí? ¿Que me dejaste? ¿Que qué sé yo? La Linda encima, claro, no solo que no había tenido un espejo en todo ese tiempo, sino que ella se seguía considerando, digamos, parte de la sociedad. Entonces ella va a hablar con el director como hey, hola, ¿cómo hace un montón de... ¿qué haces perdido? Y se encuentra con una respuesta, digamos, como de, no me toques, ¿quién sos? Porque el tipo no había envejecido un año y la otra estaba hecha percha. Entonces ahí Linda se enoja un poco, lo llama al hijo y le dice, este es tu hijo. ¿Para qué? Todo el mundo se empezó a matar de risa, el tipo ni le enojó y agarró y se fue. Es más, de hecho, se va del lugar y encima renuncia. Porque qué horror o qué deshonor que alguien haya dicho que era padre de alguien. Era algo impensable. Cuestión que, de todas maneras, el salvaje le van a decir a John, el Mr. Salvaje llega y es obviamente sensación, porque imagínense una persona que viene de ese lugar y que aún así ha encontrado la forma, obviamente a través de la madre y de la lectura, de ser bastante funcional. Entonces era una sensación, y encima solamente lo podían conocer a través de Bernard, que era la persona que tenía, digamos, su... ¿cómo se dice? Como la tenencia del Mr. Salvaje. Entonces, claro, Bernard sube un montón en la escala social, la gente la deja de mirar, digamos, desde arriba y como que se empiezan a poner a la altura de él para poder ver y conocer al Mr. Salvaje, lo cual a su vez implica que Bernard tenía todas las chicas, tenía todo el reconocimiento, todo el mundo quería hablar con él, entonces el tipo como que se le empezó a hinchar el pecho y pasa a ser incluso todavía más imbancable. Todo bien, pero Bernard no me cae bien por ese motivo. Bueno, cuestión que John estaba muy enganchado con Lenina y Lenina también con él, le re gustaba Lenina. Pero ¿qué pasa? Una vuelta que salen, o sea que le proponen salir, Lenina actúa como actúa cualquier jovencita, digamos, dentro de esa sociedad. Y es que, a ver, no hay ningún tipo de tabú, no hay ningún tipo de conducta social que a ella le inhiba de tener ningún tipo de problema para estar con otra persona. De hecho,
se alienta desde que son jovencitos a estar con diferentes parejas sexuales. Entonces, claro, Lenina actúa como actúa siempre. Fueron a comer, vieron una peli, qué sé yo, fueron al cine y cuando vuelven hacia la casa yo estaba esperando como que le invitara, digamos, a pasar a la habitación y el tipo se fue y ella se quedó como, ¿qué? Bueno. Y eso la va llenando como de mucha tensión, de mucha preocupación porque le gusta mucho, claro, obviamente, cuanto más se le resiste algo a alguien en una sociedad donde eso normalmente no pasa, más tensión te pone porque lo querés conseguir. Y a su vez el John estaba teniendo muchos problemas para poder asimilar esta civilización que durante toda su niñez su madre le había hablado de este lugar y le había dicho que era como que el pináculo de lo bueno, de lo hermoso, de lo maravilloso que era este mundo, y se va encontrando que no le gusta este mundo, que las relaciones que tienen todos entre todos son muy superficiales, si se quiere, o muy infantiles, y que nadie, digamos, sabe de poesía, que nadie sabe de literatura en general, digamos, de estos clásicos, y se empieza a sentir también como muy solo, de vuelta se empieza a sentir solo, porque en la tribu se sentía solo, pero por otros motivos, y acá también, en donde se supone que está entre pares, no se siente entre pares. Entonces empieza, digamos, a tener como este conflicto interno. ¿Y a qué lleva, digamos, esta situación de conflicto interno? Que cuando Bernard arma la super mega reunión en donde va a juntar a toda la gente mucho más importante de todo el condado, digamos, el tipo no quiere salir. Y no va a salir, y que no quiero salir, me hubieses preguntado antes, yo no quiero salir, claro, pues se empieza a dar cuenta que su existencia es un circo, que él mismo es un espectáculo, entonces no quiere salir, no sale, Bernard sale, que se quiere morir porque había llevado un montón de gente re importante y no lo puede hacer salir, y de hecho toda la gente se medio como que se empieza a enojar y dice, tuvimos que ser simpáticos con vos porque queríamos ver al Mr. Salvaje y ahora resulta que no lo traes, pero, y todo así en la cara, o sea, in the face, porque ese tipo, digamos, de frenos sociales que capaz a nosotros nos parece fuertísimo, que te digan, che, me hice el simpático con vos para poder ver al Mr. Salvaje y ahora me siento pelotudeado, esas cosas para ellos no eran tabús. Entonces de repente el Bernard se queda como que, what? Bueno, está bien. Y le toca, digamos, apechugar con esa situación. ¿Qué pasa junto con esto? Que es que Linda, claro, todo el mundo quería conocer al Mr. Salvaje, pero no querían conocer a Linda. Y Linda, que finalmente había vuelto a una sociedad donde existía el Soma, lo que hizo fue empeparse como una loca y vivir, digamos, en el sueño de Morfeo eternamente, pero eso obviamente le iba a reducir mucho la expectativa de vida, que John esto lo ponía un poco triste, pero lo que le decía el doctor es que en realidad, teniendo en cuenta todo lo que le había pasado, más que acortarle la vida, como que se la estaban manteniendo y manteniendo de forma placentera, porque tomar Soma era como tener vacaciones. Vos te drogabas y te ibas a vivir aventuras maravillosas y la realidad no te golpeaba, digamos. Junto entonces con esta situación donde Bernard como que cae en desgracia social, como para paliar un poco, digamos, la situación, Bernard vuelve a hablar con su amigo, ¿cómo se llamaba? El amigo tenía un nombre más difícil. Acá lo va a poner el Ale. Bueno, ese amigo, el amigo que mencionamos. Entonces vuelve a hablar con su amigo, con el cual Bernard había cortado un poco la relación porque ya, viste, como que como se le había hinchado el pecho a Bernard, ya no tenía ganas de verlo al amigo, que todavía seguía teniendo mucha conciencia de sí mismo. Y le presenta a John, ¿no? Y John con este otro amigo pegan onda, digamos, de inmediato. Y de hecho hasta se ponen a hablar de poesía, qué sé yo, y le lee cosas de Shakespeare, el amigo. Pero incluso en eso, el amigo en un momento se ríe porque habla de padres y de madres, y a pesar de todo, digamos, de que él se puede dar cuenta capaz de las deficiencias de la sociedad en la que vive, la realidad es que hay ciertos conceptos que están tan condicionados en su mente que no pueden no darle risa. Entonces cuando habla de los padres y las madres, él se caga de risa. ¿Y qué va a hacer? Era como que es lo que le salió. Y casualmente también ahí cuenta el amigo que había estado teniendo problemas porque como a él le toca toda la parte esta de propaganda y de escribir, no había tenido mejor idea que en una clase agarrar y recitar unos versos que hablaban de soledad. Y la soledad son sentimientos fuertes, son emociones de estas que casualmente esta sociedad se obliga a reprimir a través de los condicionamientos y del Soma. Entonces, cuando pasó eso, los mismos alumnos lo denunciaron con sus superiores, así que ahora estaba ahí debajo de la lupa porque estaban viendo que tenían un comportamiento muy heterodoxo y probablemente también lo iban a mandar a una isla. Entonces, bueno, nada, estaban ahí como que los tres tristes y sintiéndose mal de sí mismos. Pero la que también se seguía sintiendo mal consigo misma era Lenina,
porque lo quería a John, quería estar con John, o sea, se sentía como una necesidad física de estar con John, y a pesar de que había intentado estar con otras personas, no, el deseo seguía aumentando. Entonces, bueno, lo que le dice la amiga con la que siempre habla es, bueno, hermana, si te gusta tanto, andá y encaralo, o sea, no te queda otra, porque si no lo podés olvidar de acá y vos estás viendo que no hay forma, bueno, andá y encaralo vos, qué sé yo. Todos son de todos, le dice. Bueno, entonces Lenina va. Y se lo va a su habitación, qué sé yo, se empelota ahí enfrente de John y el John queda, ¿what? ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? Que John es una mezcla, digamos, entre una cultura, digamos, antigua, para ese contexto, en donde habla de lo moral, o sea, lo moral, lo ético, lo justo, lo verdadero, y encima también se le suma, digamos, cierto fanatismo religioso propio de su tribu y de sus rituales con los cuales él ha sido criado. Entonces, claro, ve todo eso y le empieza a decir, pero zorra es lo menos malo que le dice, porque claro, se impacta, porque él incluso hasta se quería casar, y casarse no es un concepto que exista para Lenina ni para nadie en esa sociedad. Entonces la Lenina, entre que no entendía un comino y el tipo no le estaba retribuyendo ni un beso, ni un abrazo, nada, viste, como que se quedó así. El tipo le empieza a gritar cosas horribles y la Lenina, empelotada, se esconde dentro de un baño porque dijo, ¿qué pasó? O sea, ninguno de los dos entiende, y aún así ambos reaccionan, digamos, ante algo que no entienden. Cuestión que la Lenina se queda metida en el baño, pobre. Es la que más pena me da, porque siento que es la que menos culpa tenía con nada, porque ella era total y completo producto de su contexto, de su sociedad, de sus circunstancias. Pero bueno, el tema es que Lenina queda ahí como en el baño, en bolas, pensando, ¿qué hago? Porque si salgo capaz me pega, y eso, como ese tipo de violencia, ese tipo de emoción violenta, no existe. Entonces ella no sabe qué hacer y está ahí como... linda cagada me he metido, porque bien que me dijeron que no viniera a estar con este tipo y yo no hice caso e insistí y acá estamos. Bueno, cuestión que termina, digamos, pudiendo escaparse del departamento porque justo a John lo llaman y le avisan algo. Entonces el tipo se va y ella queda ahí en el baño, entonces sale del baño, tuki tuki, agarra sus cositas, tuki tuki, y se va a su casa. ¿Por qué lo habían llamado? Porque casualmente Linda había entrado ya en la parte de la agonía, iba a fallecer en breve, entonces lo llamaban para avisarle y el tipo fue. Con tan mala suerte que ahí nadie esperaba que fuera, porque como les digo, los individuos prácticamente se hacían en ese momento, se hacen en esa sociedad como de seriada. Entonces nadie es tan, si bien todos son importantes en su rol, a su vez tampoco nadie es tan importante como para que te vayan a visitar cuando estás por morir o te vayan a llorar. Y el tipo estaba al lado del lecho de muerte de su madre, ahí llorándola, algo completamente imposible, digamos, completamente raro para la sociedad en la que estamos. ¿Qué pasa? No solamente los condicionan en cuanto a qué lugar van a ocupar dentro de la sociedad, sino también que los condicionan a no tenerle miedo a la muerte. Entonces, mientras la Linda fallece, aparece un grupo de chicos, de niñitos de clase Delta, que casualmente van a ver la muerte para no tenerle miedo el día de mañana y lo vean como parte de la vida. Porque definitivamente es eso. En eso sí son bastante, me parece, progresistas, ¿no? Entonces los hacían ir y qué sé yo. Claro, también es cierto que cuando ellos estaban en ese momento en donde estaban agonizando para fallecer, por todas estas tecnologías nuevas y por todo, digamos, este desarrollo, ellos fallecían así, con 30 años, o sea, con un aspecto de 30 años. Entonces, obviamente que esa muerte no te da tampoco mucho miedo. Porque morís con un cuerpo todavía funcionando, con un cuerpo todavía bello, entonces, claro, los niños no se iban a asustar. Pero bueno, cuestión que John está ahí tirado, Linda acaba de fallecer y pasan estos niñitos ahí boludeando, jugando, porque casualmente la idea es que eso lo tomen como algo normal. Uno de los niñitos le dice, ¿se murió? John, que ya venía medio desquiciado porque se venía de pelear con la Lenina, sabes que agarró al niñito y la empezó a empujar, una cosa impresionante. Entonces le dijeron, mira, o te portás bien o te sacamos. Y John se quedó, viste, un ratito, pero estaba tan indignado que dijo, me voy a la mierda. O sea, ya había fallecido Linda. ¿Qué más? ¿Qué más quedaba, digamos, de él para hacer ahí? Y encima están boludeando estos niñitos por todos lados, una falta de respeto a la muerte y qué sé yo. Y con todos estos sentimientos él se va del lugar. Como son varios pisos, él baja hasta el vestíbulo y ahí está viendo que sale, casualmente hay un cambio de turno, entonces hay un montón de gente que está yendo a buscar, los Delta están yendo a buscar sus dosis diarias de sono. Y los mira, viste, el John así, y claro, para él
el veneno por el cual había muerto su madre era por este exceso de soma que le había cortado la vida, a pesar de lo que hubiesen dicho los doctores de que por ahí le estaban dando mejor vida así, ¿no? Entonces el tipo se posesiona, digamos, de la locura que lleva adentro, de estas contradicciones tan grandes, de todo lo que ve y dice, es un veneno. Entonces se va para adelante de la cola y empieza a tirar el soma por la ventana. ¡Fra! Porque esto es un veneno y los voy a liberar. ¡Fra! ¡Fra! Claro, la gente, vos me estás tirando el soma, hijo de puta. No, la gente empezó a írsele encima, le empezó a cachetear. A todo esto en medio, claro, el que estaba entregando el soma, que era un alfa, se quedó así, que qué corno está pasando. Y como lo conocía Bernard, lo llama, che, está acá el Mr. Salvaje, me está tirando el soma por la ventana, ¿qué hago? Entonces aparece el Bernard con el amigo a intentar separarlos. Y esto que me parece fantástico para tener en cuenta, aparece la policía. Pero en vez de agarrar y meter bala de goma, lo que hace es agarrar y pulverizar soma en el aire para que la gente, claro, con el soma no deja de ser una droga. Entonces eso lo que hacía era como que bajaran las tensiones y a su vez había como una voz, que es la voz de la razón, que les dice, hermanos, tipo, cura brasilero, hermanos, no nos peleemos entre nosotros, amémonos. Y eso al cabo de 2 minutos, digamos, todo este quilombo del tipo tirando soma, hasta él, estaban todos tranquilos, llorando de alegría, abrazándose entre todos, traen nuevo soma, le dan a los que se tenían que ir y le dicen a los 3 amigos esto, bueno, ¿se portan bien o les tiramos como unos darditos, ¿no? Entonces, no, nos portamos bien. Y se los llevan. Ahora, no se los llevan gratis, se los llevan ante el interventor, que vendría a ser como una especie como de presidente, básicamente, de la zona, porque es como por zona. Y se los llevan ahí con el interventor, y el interventor mundial es una persona súper inteligente, que habla, digamos, primero que les dice al Bernard y al amigo, que me sigo sin acordar cómo se llama, le dice a ellos dos que todo bien, pero han sido muy heterodoxos, claramente no tienen ganas de volver, digamos, al redil, y son cosas que no se pueden permitir de forma así periódica o para siempre, porque eso no solamente no solo que les iba a hacer mal a ellos, sino que aparte también podía ser el germen de algo que terminara como que pudriendo al resto. Tanta conciencia de sí mismo podía ser perjudicial, porque como todos desempeñan ahí un rol en favor, digamos, de la sociedad, eso podía tener consecuencias. Si ellos se sienten cuestionados constantemente, ¿qué los iba a llevar? Eso los podía llevar a cuestionar también lo que hacían. Entonces iban a ir a parar a una isla, no quedaba otra. Y que lo sentían mucho por él mismo, porque en realidad mandarlos a una isla no iba a ser un castigo, porque en las islas estaban toda esta gente que era demasiado consciente de sí mismo, o sea que de alguna manera, en algún punto, si bien perdían ciertos privilegios, era un premio, porque esas mentes que estaban como un poco más allá de la sociedad que existía, se iban a encontrar con otras mentes iguales. Entonces el Bernard se pone re mal, llora, patalea, porque no quiere saber nada con que lo manden, así que también dardo ahí de soma y lo mandan a dormir, y efectivamente lo van a mandar a una isla. El amigo lo toma como de otra manera y lo que pide es que lo manden a las Islas Malvinas, porque dice que bueno, Islas Malvinas. Y pide que lo manden a las Islas Malvinas porque como el clima no era muy bueno y esas inclemencias climáticas probablemente lo iban a inspirar para escribir cosas más profundas. Entonces, una vez que ellos quedan destinados, el interventor habla con el Mr. Salvaje y le pregunta si le gusta la civilización. El Mr. Salvaje está súper indignado, le dice que no le gusta la civilización, que no entiende cómo, teniendo tantas cosas buenas, tantas cosas positivas, tanta tecnología, aún así hayan decidido tener una sociedad tan estupidizada de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que le responde el interventor, que era los fines de asegurar la felicidad, que asegurar la felicidad de todos obviamente implicaba también tener una sociedad sin dramas, sin conflictos, como muchísimo más en una meseta, pero bueno, digamos, como premio, lo que se tenía era una sociedad completamente optimizada, de consumo, de producción, que siempre era consumida por los mismos que la producían, sin guerras civiles, donde cada uno le gustaba el lugar en el que estaba y no aspiraba a otra cosa, porque estaba preparado para que le gustaran esas cosas. Entonces, para él, a pesar de que él era un científico que había hecho ciencia de verdad, digamos, y que también le habían dicho o isla o volverte parte del sistema,
él había elegido seguir trabajando para la felicidad de la gente. Entonces, si bien entendía al Mr. Salvaje y todas las cosas que le estaban pasando, la sociedad no iba a cambiar, porque la sociedad, así como estaba planteado, en este caso sí era perfecta. Entonces, ¿por qué iban a cambiar eso? Está bien, éramos más el ser humano que planteaban, el individuo que planteaban, era más ingenuo, era más superficial, no generaba vínculos a largo plazo, pero a cambio vivía una vida espectacular. ¿Qué tenía de malo eso? Entonces le dice que quiere que sigan, digamos, con el experimento, y el Mr. Salvaje no quiere saber nada, y de hecho como que medio como que se escapa a un faro al lado de una playa en donde él quiere vivir sin ningún tipo de civilización. O sea, quiere comer nada que venga de una lata, nada. Y pasa un relativamente corto tiempo tranquilo. Pero ¿cuál, digamos, era el problema? Que el tipo no solamente que iba a dedicarse, digamos, a plantar plantitas y vivir así hasta que se muriera, sino que encima tenía como que esto de que se iba a castigar, de que se iba a azotar. Es más, de hecho hace como un látigo para azotarse, porque tenía como que de alguna manera expiar todas estas situaciones que no le habían gustado y que las había vivido y que le habían parecido espantosas, porque recordemos que tiene también toda esta cuestión religiosa, nomás que llevado como a la enésima potencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justo lo ven unos que iban pasando por ahí cerca dándose con el látigo. Claro, esas cosas en esa sociedad nunca se habían visto. Entonces, al toque fue un montón de gente a verlo como si fuese un mono pegándose, porque eran emociones enormes que él nunca, digamos, que ninguna de las otras personas había visto ni sentido. El tipo al principio se enoja, y lo terminan llegando periodistas y qué sé yo, pero la realidad es que un día vienen y eran un montón de personas, como 100 helicópteros que lo venían a ver, y el tipo sacó el látigo, les dio, digamos, espectáculo en ese sentido. ¿Y qué pasa? Que en uno de esos helicópteros baja uno y reconoce a la chica que está adentro. No nos dicen que sea Lenina, pero me parece que era Lenina. Y claro, se acuerda de toda la escena que habían tenido hacía ya un tiempo, y se reenoja y va con el látigo, y en vez de pegarse a él, empieza a pegar a ella. Y la gente se empieza a enloquecer, pero en un buen sentido, digamos, porque claro, estaba fascinado con esa violencia que nunca habían visto y a la cual nunca habían estado expuestos, una emoción nueva. Y parece que le da con el látigo hasta que, bueno, y lo siguiente es que al final, digamos, al día siguiente de esa secuencia, él se despierta y obviamente re arrepentido. Pero a la tarde volvían a venir, digamos, vuelven a ir helicópteros, y encuentran que finalmente al Mr. Salvaje se termina, digamos, colgando, porque claramente en ese mundo, en esa sociedad, y encima que no le permitían volver a la reserva, no iba a tener nunca, digamos, cierta paz, ¿no? Y así es como va terminando el libro. Me acabo de dar cuenta que el libro anterior termina igual, pero bueno, obviando esto, me pareció interesante traer este Mundo Feliz, digamos, al canal, porque plantea, digamos, una forma diferente de mundo y de sociedad. Y teniendo en cuenta que el mundo en el que estamos actualmente, con tantos conflictos bélicos, con una economía en general a nivel mundial muy endeble y un montón, digamos, de situaciones, es natural, digamos, que intentemos pensar sociedades diferentes, y tal vez, digamos, esta propuesta de sociedad tal vez podría llegar a funcionar, no lo sé, pero está muy... no creo que llegue a funcionar, pero plantea, digamos, un mundo en donde cada uno tengamos una posición, se nos garantice una determinada posición, también un fin, o sea, un trabajo X que nos guste, y que al final, digamos, de todo eso hasta nos podamos morir tranquilos porque hemos sido útiles a la sociedad, hemos podido consumir todo lo que hayamos querido consumir, y a cambio, digamos, de no tener esos dramas, digamos, de esta vida moderna, vivimos una vida tranquila, piola, sin ningún tipo de conflictos, ni culturales, ni económicos, ni siquiera familiares, porque toda esa parte de la psicología familiar y de la terapia te la sacan porque no existe la familia. Entonces está como muy interesante, digamos, para analizar y para tener en cuenta. Este libro lo leímos, no lo leímos en lengua en el secundario, sino que nos los dieron en la parte de filosofía y de epistemología, porque casualmente presentaba estas distopías, ¿no? Yo no elegí yo elegí Utopía de Tomás Moro, pero este es mucho más interesante porque te dice cómo está planteada esa sociedad, y también cómo, a pesar de que tal vez te parezca que son muy infantiles estos nuevos individuos, sí entiendo que hay cierta sabiduría en esto de decir, bueno, relegas el arte, relegas el arte en todas sus expresiones,
de significado a favor, digamos, de tener una sociedad feliz. No sé qué opinan ustedes, si tienen alguna idea de si esto sería algo bueno o no bueno o qué les parece, déjenlo en los comentarios. Yo por el momento me despido. Este video ha durado una eternidad, así que espero poder recortarle un par de minutos. Espero que les haya gustado y los espero en un siguiente video. Acuérdense que hay videos en el canal todos los viernes a las 12 y se vienen videos muy interesantes. Así que bueno, un beso, nos vemos la próxima. Y antes de que me olvide, no se olviden de suscribirse, de poner un like y dejar un comentario, ¿sí? Besos.